tráquea corre un nervio en el lado izquierdo que se llama nervio laringio retroceder. Muy importante relación. ¿Por qué? Porque en las cirugías de tiroides, la tiroides está aquí pegada a la tráquea. Yo tengo que preservar este nervio. Porque si yo lesiono este nervio, voy a lesionar las cuerdas vocales. El paciente puede quedar afónico, sin voz, o peor, tiene la dificultad para abrir las cuerdas vocales y no respira el paciente. Hay que hacer una traqueostomía, que es un orificio en la tráquea para que el paciente respire directamente por la tráquea. Sí, en el lado izquierdo. Esa relación ocurre en el lado izquierdo. Só pasa do lado esquerdo? En el lado derecho también, pero está más lejos. No tiene esa relación tan íntima. Para la traqueotomía, se corta. Se corta el anillo, sí. Normalmente cortamos con anillos, hacemos una ventana y ahí metemos el tubo. Eso se hace de forma, no se hace en quirófano, se hace en la cama. Sí. Claro que se puede lesionar. Y si se lesiona, el paciente pierde la función de las cuerdas vocales. Pero no corten por la función. Bien, en el lado derecho, y es lo que justamente preguntó la compañera, en el lado izquierdo teníamos a la aorta. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Y la aorta pasa por encima del bronquio principal izquierdo. Decimos cabalga, de cabalgar, de caballo. Cabalga, porque uno cuando sube el caballo usa las piernas. En el lado derecho no hay aorta, pero hay una vena que se llama vena ácidos, que es una vena que recoge la sangre de las venas intercostales. ¿Cuáles las intercostales? Las intercostales drenan en una vena que se llama vena ácidos mayor. Es una sola vena ácidos mayor que se encuentra en el lado derecho. Entonces, yo no digo vena ácidos derecho, porque existe una sola, vena ácidos y punto. En el lado derecho esa vena asciende hasta T4. A nivel del T4 hace una curva y cruza por encima del bronquio principal derecho. ¿Para qué? Para terminar en la vena cava superior. Entonces, en el lado izquierdo, el bronquio principal izquierdo está cabalgado por la arteria aorta. En el lado derecho, el bronquio principal derecho está cabalgado por vena ácida. Ácidos. Arteria aorta. Nunca vena aorta. Yo no escuché. La que me dijo enfrente es el cuello, allá arriba. Arriba. Este no está en el bronquio. Sí. Y en el lado derecho vena ácidos. Estas son relaciones fundamentales de los bronquios y la tráquea, obviamente. Entonces, a la izquierda, callado aórtico o arco aórtico. Bien acá. Esto es izquierdo y esto es derecho. El lado izquierdo, por encima del bronquio principal izquierdo, cruza la arteria aorta. Decimos que cabalga encima. ¿Por qué? Porque le cruza y hace como uno cuando sube al caballo. Eso en el lado izquierdo. En el lado derecho, esto es, acá lo quité el pulmón y estoy mirando al corazón y al mediastino posterior. Aquí veo que este es el bronquio principal derecho, que viene acá de la tráquea. Ven como encima del bronquio derecho que cruza esta vena, que se llama vena ácidos, que viene desde atrás, cruza encima del bronquio derecho y termina en la vena cava superior. Entonces, en el lado izquierdo está la arteria aorta, en el lado derecho la vena ácidos. Doutor, Dímelo. essa veia que o senhor acabou de mostrar,
está partindo aquela vascularização intercostal é aquele paquete. Es parte del paquete vascularioso, las venas intercostales. Ok. Bien, izquierda ya hablamos. A nivel de la bifurcación traqueal, también, obviamente, mira, este gráfico es lindo, ¿eh? Aquí tengo la tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo. ¿Qué está por encima del bronquio izquierdo? El lado derecho, qué lindo se ve aquí. Es la relación, ¿ok? De los bronquios y de la tráquea. Muy bien, las arterias son arterias muy pequeñas las que vascularizan a la tráquea, son arterias muy pequeñitas y normalmente la tráquea no tiene una arteria propia de ella, sino que ellas se nutren de arterias de otros órganos, como por ejemplo de las tiroideas y de las bronquiales. Ella como tal no tiene una arteria propia de la tráquea. Las venas siguen el mismo trayecto que las arterias que les nutren. Los linfáticos, esos sí tienen muchos linfáticos en la tráquea. Y los más importantes son los traqueobronquiales, que son aquellos que se encuentran a nivel de la carina traqueal, acá. Estos son los ganglios, que son los del sistema linfático. Tengo los traqueobronquiales, que son, vamos a decir, los más representativos, que tienen nombre propio, que se llama Barretti. Y luego tengo los paratraqueales, que son los que se encuentran a los lados. Entonces, la tráquea tiene muchos linfáticos. Tengo la cadena lateral que se llaman paratraqueales y los de la carina que se llaman traqueobronquiales de Barretti. Professor, esta concentração do gânglio está a ver com o que você falou sobre os pulmões serem estéreis também, manter a Claro, exactamente. Muy buena observación. Porque el pulmón necesita estar depurado, debe estar limpio siempre. Entonces, por eso tiene muchos linfáticos que drenan cada tanto la linfa al pulmón. Excelente observación, también me gusta. Ahora, esto ya hablamos, la relación del nervio laríngeo recurrente en el lado izquierdo, en el ángulo que queda entre la tráquea y el esófago. Una relación muy importante, principalmente a nivel del cuello. Entonces, si yo quiero encontrar al nervio laríngeo recurrente izquierdo, solamente me voy y le busco al esófago y a la tráquea. Entre ellos está el nervio ciático. Es una relación importante. Bien, tráquea es fácil, corto, ¿ok? Relaciones, vimos todos los detalles que teníamos que ver. Ahora vamos a entrar con pulmón, que es respiratorio. Bien. Acabo el intercambio de gases. Son dos, derecho e izquierdo. Como pueden ver, el izquierdo es un poquito más pequeño que el derecho, porque por aquí está el corazón, entonces ocupa ese espacio. Él se encarga del intercambio de gas que se llama hematosis, que se encuentra a los lados del mediastino, ocupando el espacio pleuropulmonar, tanto derecho como izquierdo. Los pulmones no están desnudos, ellos están cubiertos por una serosa que se llama pleura. Al igual que el corazón, solo que la pleura es más delicada, más laxa. Bien. El pulmón izquierdo es más pequeño, ya dijimos. La consistencia es de tejido elástico. Si ustedes en la morgue agarran un pulmón, al apretar el pulmón es como que están apretando una bolsa de aire. Porque el interior está lleno de aire normalmente. El pulmón, cuando uno nace, es un color rosado. En el adulto se vuelve más blanquecino y en el fumador se coloca de color negro. ¿Por qué? Porque el tabaco va impregnando el pulmón y eso se conoce como antracosis. El pulmón se queda negro. ¿Por qué? Porque le mancha al pulmón. Los pulmones tienen la forma de un semicono, que significa que ambos pulmones juntos forman un cono.
mitad de un cono y esta es la mitad de un cono. Tienen tres caras, una cara lateral o costal, una cara inferior o diafragmática y una cara medial o cara mediastínica. Para ambos son las mismas caras, cara basal, cara costal y cara mediastínica para ambos casos. Ambos pulmones tienen una base, que es la que reposa sobre el diafragma, y un vértice, que es la punta del pulmón, que se encuentra aproximadamente a nivel de la primera costilla. Entonces ahí tenemos las caras, cara mediastínica, cara diafragmática, cara costal. La cara diafragmática es la base y el vértice es el extremo más superior del pulmón. Esta descripción es válida para ambos. Uy, bien. Ahora, los pulmones están divididos en lóbulos. El derecho tiene 3 lóbulos. 1, 2, 3. Que exteriormente se ven divididos por fisuras. Son unas líneas. El derecho tiene 2. Una fisura horizontal y una fisura oblicua. Divide en 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Como el izquierdo tiene solo 2 lóbulos, entonces solo tiene una fisura, que es la fisura oblicua. Entonces, la fisura horizontal solo está en el pulmón derecho. El pulmón izquierdo no tiene fisura horizontal. Y ahí tenemos los lóbulos. Lóbulo superior, medio e inferior para el lado derecho, superior e inferior para el lado izquierdo. Muy bien, en la cara costal de ambos pulmones, el pulmón tiene lo que se llaman las impresiones que le dejan las costillas. ¿Qué significa? Que si ustedes se dan cuenta aquí, eran como unos canales, unos pequeños surcos que dejan las costillas sobre los pulmones. Eso es normal en la cara costal también. En la cara mediastínica, concepto nuevo, vamos a tener un orificio que se llama hiato. El hiato va a contener lo que se llama el ilio. ¿Entienden? El hiato es el orificio y el ilio es el contenido de ese hiato. El ilio pulmonar, que significa que los elementos que se encuentran en la parte media, vamos a tener 3 elementos: una arteria, 2 venas, porque puede ser que existen 2 venas pulmonares para cada pulmón, y un bronquio. En el lado derecho tengo bronquio derecho, arteria pulmonar derecha y venas pulmonares derechas. En el lado izquierdo la misma cosa: arteria pulmonar izquierda, bronquio izquierdo y venas pulmonares izquierdas. Y eso se conoce como ilio pulmonar. En el lado derecho se describe de forma rectangular y en el lado izquierdo de forma circular. La cara diafragmática es la cara que reposa sobre la cúpula diafragmática, entonces tiene la forma de la cúpula diafragmática, que es, en este caso es una cara cóncava, y ella reposa, ya dijimos, directamente sobre el diafragma. El vértice pulmonar llega hasta el borde superior de la segunda costilla y en algunos casos hasta la parte inferior de la primera costilla, pero nunca, acuérdense de eso y anoten, el pulmón o ambos pulmones, los vértices nunca sobrepasan la primera costilla, nunca. Sin embargo, la pleura sí sobrepasa la primera costilla. Professor, pode repetir? El vértice pulmonar, que es el extremo superior, no sobrepasa la primera costilla, llega hasta la segunda nada más. Pero la pleura, que es la sedosa que envuelve al pulmón, como ven aquí, ella sí sobrepasa la primera costilla. Pasa incluso. Professor, então o vértice está da primeira para baixo.
Sí. Né? Sí. Muy bien, el borde anterior del pulmón es el que se encuentra en la parte anterior, la parte en relación con la región esternocostal, y recorre desde el vértice hasta la base. En el borde anterior izquierdo queda lo que se conoce como incisura cardíaca, que es el espacio donde va a estar el corazón justamente. La incisura cardíaca solamente entonces se encuentra en el pulmón izquierdo. En el derecho no, porque ahí el corazón no está. El borde posterior va a estar en relación a la columna vertebral, aquí. Va a estar en relación directa con la columna vertebral y prácticamente es igual en ambos pulmones, tanto derecho como izquierdo. El borde inferior es un borde en forma de circunferencia y es el que se apoya sobre el diafragma. Entonces, tengo 3 caras y 3 bordes. ¿Cuáles son las caras? Cara mediastínica, cara diafragmática y cara costal. Borde anterior, borde posterior y borde inferior. Base y vértice pulmonar. Esa es la primera manera o la manera general de describir al pulmón. Muy bien, en cuanto a las fisuras, que es lo mismo, el derecho tiene 2, una horizontal y una oblicua. El izquierdo solo tiene la oblicua. ¿Por qué? Porque solamente tiene 2 pulmones. Importantes, estas fisuras no es que solamente son superficiales, son profundas. ¿Qué significa? Que a nivel de la fisura yo puedo separar incluso parcialmente el pulmón. Cuando agarren un pulmón en la morgue, van a ver que se puede separar los lóbulos del pulmón. No totalmente, pero sí puedo abrir en ese espacio. Professor, essa fissura traspassa o pulmão ou é só sinal? No, traspasa, justamente, eso le estaba diciendo. Llega hasta el hilio. No es que yo puedo separar totalmente, pero sí puedo abrir en ese espacio. Exactamente, puedo separar. Bien, la fisura oblicua es la más grande en ambos pulmones, tanto en el izquierdo como en el derecho. Ella recorre de arriba hacia abajo y normalmente viene de adelante, pero de atrás hacia adelante. Esa es su dirección. En el pulmón derecho, la fisura oblicua divide el lóbulo superior y medio del lóbulo inferior. En el lado derecho solamente divide el superior del inferior. Ven como el tamaño de ambos es prácticamente el mismo y la dirección también. La única diferencia en el lado derecho es que de la fisura oblicua nace una fisura horizontal, que es justamente la que va a dividir en el lado derecho el lóbulo superior del lóbulo medio. Y ve cómo la fisura está tanto lateralmente como medialmente. Recorre todo el pulmón. Y tiene relaciones. La fisura horizontal se relaciona con la cuarta costilla. Y la fisura oblicua se relaciona con la sexta costilla. Entonces, más o menos como para dimensionar su altura. Impresiones pulmonares, esto es pregunta y esto se puede marcar en el campo. El pulmón, como es un órgano blando, es un órgano elástico, todos los otros órganos que estén alrededor de él le aprietan y dejan una impresión en él. En el lado derecho, la impresión más grande la deja este órgano que se llama esófago. ¿Ven? Todo este canal que queda es la impresión del esófago. Y la que está aquí atrás, que está al lado del esófago, es la impresión de la vena ácida, que es una impresión más pequeña. La impresión más profunda es del esófago. En la parte superior, por delante de la impresión del esófago, tengo la impresión de la tráquea. Y por delante de la tráquea, una pequeña impresión de la vena cava superior. En el lado derecho estamos hablando. Y también una pequeña impresión de la base del corazón. Acuérdense que el corazón está más dirigido a la izquierda, entonces su impresión va a ser más en el pulmón izquierdo. Y es justamente, vamos a ver el siguiente.
Aquí ya dijimos esto. El pulmón debería estar aquí. Yo retiro el pulmón y tengo. En la parte aquí arriba tengo la impresión del esófago. Atrás de él tengo la impresión de la vena ácida. Por delante del esófago tengo la impresión de la tráquea. Y por delante de la tráquea, impresión de la vena cava superior. Tráquea encerra bem ali. ¿Cómo? A tráquea termina ali. Aquí termina y aquí ya tengo bronquio. Y esta es la impresión cardíaca. ¿Ven qué lindo es la correlación entre las impresiones y los órganos del medio? Del lado izquierdo, las impresiones son mucho más marcadas. ¿Por qué? Porque los órganos son más grandes. Miren esta impresión de la aorta, es enorme y bien profunda. Toda la impresión cardíaca ocupa casi todo un lóbulo, prácticamente es bien grande. Y también tengo la impresión del arco aórtico. ¿Okay? Y aquí tengo impresiones de los grandes vasos. Tengo de la subclava izquierda y también una pequeña impresión de lo que va a ser el esófago. Yo miro los órganos, aquí tengo. Esto que está aquí abajo, esta impresión profunda es de la aorta. Esta impresión que está encima del ilio es la impresión del callado aórtico. ¿Ven cómo se cruza encima del ilio pulmonar? Esta impresión va a corresponder con esta arteria, que es la arteria subclava. Y esta está aquí adelante con la vena subclava. Y toda esta es la impresión cardíaca, que es la impresión más grande del pulmón izquierdo. El pulmón, otra vez, los lóbulos están divididos en segmentos, que es justamente por la división bronquial. El lado derecho tiene 10 segmentos y el lado izquierdo tiene 9, tiene menos que el derecho. ¿Impresión? Sí, aquí. Esta es la impresión de la tráquea del lado derecho. Lado izquierdo, esta impresión no está. ¿Por qué? Porque está la aorta, que desplaza la tráquea. Bien, entonces, los pulmones están divididos otra vez en segmentos. 10 del lado derecho, 9 del lado izquierdo. Y se van a nombrar de acuerdo a la dirección de los bronquios. El lóbulo superior del pulmón derecho tiene los segmentos apical, posterior y anterior. El medio tiene lateral y medial. El inferior tiene 5 segmentos: superior, basal medial, basal anterior, basal lateral y basal posterior. ¿Por qué le pongo el nombre basal? Porque también existe un anterior que es del lóbulo superior. Entonces, para no confundir, yo digo segmento basal anterior, significa que hablo del segmento basal, pero del lóbulo inferior. Directamente. Pessoal, posso fazer uma pergunta pessoal? Ahora, en el lóbulo, en el pulmón izquierdo tengo el lóbulo superior con 5 segmentos. El ápico posterior, anterior, que se llama pulmen, que es la parte más superior. La parte media, que se llama língula. Un poquito de detalle. La língula del pulmón izquierdo, creo que tengo un brazo para estar bien. Esta es la língula. ¿Ven? Se parece a una lengua. Por eso se llama língula. Pero acá esta está mejor. Esta es la língula. La língula se puede decir que es como el equivalente del lóbulo medio. Solo que en el lado izquierdo no hay lóbulo medio. Solo hay lóbulo superior e inferior. Entonces, esta parte, con mucha imaginación, miren acá. Con mucha imaginación, esto es una lengua. ¿Ven? Entonces le llama língula del pulmón izquierdo, que se puede considerar que sería el equivalente al lóbulo medio. Equivalente, no significa que es un lóbulo medio, ¿sí? Equivalente no.
Por eso que la segmentación pulmonar izquierda divide en dos partes: el culmen y la língula, que va a estar acá abajo. La língula tiene dos, superior e inferior. Entonces aquí, esto es el culmen del lóbulo superior del pulmón izquierdo, y língula. Esta sería la língula. ¿Ya? Todo esto sería la língula del pulmón izquierdo. Claro, es por el tamaño del corazón. Podemos decir que por la presencia del corazón, el pulmón izquierdo no desarrolló un lóbulo medio, pero desarrolló una língula que es como un lóbulo más pequeño. Pero es parte del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Bien. Y luego tengo del lóbulo inferior, voy a tener los segmentos superior, anterior, lateral y posterior. Es esto: superior, anterior, lateral y posterior. Ven cómo los segmentos se nombran según la dirección que van teniendo. Ahora vamos a ver justamente esa segmentación. Como dijimos, en el lado izquierdo va hasta el 9 y en el derecho va hasta el 10. El derecho tiene un segmento más que el izquierdo, y eso obviamente es por el tamaño del pulmón. Esta segmentación hace referencia a la segmentación de los bronquios. Creo que este gráfico muestra mucho mejor. Vamos a mirar primeramente el lóbulo superior del pulmón derecho. Tengo tres segmentos: apical, posterior y anterior. Entonces tengo apical, que está en la parte más superior. Voy a tener el anterior y voy a tener el posterior, porque esto está acá atrás. Esto es anterior y esto es posterior. El lóbulo medio solo tiene dos segmentos: lateral y medial. Esto que está hacia adentro va a ser medial y esto va a ser lateral. El inferior tiene el superior, tiene un medial, un anterior, un lateral y un posterior. Entonces, ¿cuál va a ser mi superior? O apical basal. Superior o apical basal. Muy bien. Luego tengo, siguiendo, voy a tener un medial que le va a seguir luego un anterior. ¿Cuál va a ser mi medial? Este que está acá. Medial, porque él está hacia adentro. Y esto va a ser el anterior. ¿Okay? Este va a ser el lateral y el que está acá atrás va a ser el posterior. Y ahí tengo todos los segmentos del pulmón derecho. Ahora vamos a ver el izquierdo. El izquierdo tengo el ápico posterior y el anterior en el culmen. El ápico posterior va a ser esto, que sería el superior y posterior. Y luego tengo acá el anterior, que va a estar girando hacia adelante. El lingular, el segmento lingular, tengo un lingular superior y un lingular inferior. Queda aquí: lingular superior y lingular inferior. ¿Okay? En la parte inferior voy a tener el superior, anterior, lateral y posterior. Entonces tengo el superior, anterior, siempre le ponemos el término basal para hacer referencia. Muy bien. Lateral y posterior. Y ahí tengo todos los segmentos diferenciados. ¿Quiénes hacen estos segmentos? Los bronquios. La división de los bronquios es lo que determinan estos segmentos. Un pulmón no está dividido así a la simple vista en segmentos. No es que yo me agarrar y voy a dividir por segmento el pulmón. El pulmón está dividido en lóbulos nada más. Ahora, los bronquios sí puedo buscar uno a uno. Y eso estoy 100% seguro que en nuestra morgue tenemos pulmones disecados con todos los bronquios segmentarios. Y eso normalmente es cuesta en el examen, puedo asegurar. Sí.
A mí me costó mucho eso, la anatomía. Bien, ¿por qué? Porque aquí es fácil. Pero el pulmón, cuando vos retiras el cadáver, pierde su forma y ya no es tan fácil direccionar. Bien. Vamos a hacer una pausa. 5 minutos, ¿sí?